Ok, voy con la siguiente hora. Ok, ¿cuánto entonces es el promedio de años de estudio que tiene Guatemala en general, verdad? Y Oscar está en lo cierto. 6.1 años, así está dado. Es decir, Guatemala, su capital humano, desde una de las integraciones de lo que hace el capital humano, tiene 6 años de estudio. Así nos ve el inversor. El inversor cuando dice, quiero invertir y escoge Guatemala. Entonces dice, veamos qué capacidades tiene el guatemalteco. Y se encuentra que son 6 años de estudio nada más lo que tiene. Es decir, solo primaria. Y ahí no hay diversificado, no hay universidad, postdoctorados, nada. Entonces, cuando hablamos de incentivar la inversión extranjera, que es uno de los objetivos de la política fiscal, es precisamente eso, hacer que toda la población, esa cantidad en promedio de años que tiene, elevarla. Por ejemplo, hay países que tienen 14 años de estudio y hay países que tienen más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace un país subdesarrollado para salir del subdesarrollo si su nivel de capacitación formal solo son 6 años? Solo aprendió a leer, a escribir. ¿Cuáles son las competencias que tiene uno que tiene sexto primaria? Y eso es lo primero que mira el inversor. Es decir, yo les voy a dar capital a los guatemaltecos para que trabajen, pero no tienen conocimiento acerca de cómo hacer producir el dinero. Ahí no hay nada, ahí no se puede hacer, a menos que sea obligado como en China, ¿verdad? En China sí pueden invertir porque resulta que es esclavitud. Bueno, perdón por el término, pero a eso llegamos, ¿verdad? A hablar de esclavitud. No hay libertad de que el trabajador pueda decidir. Ustedes lo ven en las maquilas aquí de Guatemala. A ver, cuéntenme algo. ¿Qué han oído de cómo administran una maquila en Guatemala? Ayúdenme. O alguien está trabajando en una maquila. Bueno, no estuviera aquí, ¿verdad? Porque permisos para estudiar no hay. Hola. ¿Nadie ha trabajado en maquila o conoce de alguien y le he contado algo? Nadie. Nadie, ¿verdad? Licenciado, ¿Sí? A ver, en mi caso, mi ahí. mamá, perdón, mi mamá hace pues, mucho tiempo trabajó en una maquila y sí, hay un nivel de explotación bárbaro. Eh, Ahí no le están preguntando si está bien o está mal, a ellos lo que les interesa es que el trabajo fluya y pues el salario pues es el mínimo. Prácticamente ella lo ponía así como tenía mucho estrés o mucha tensión para trabajar en ese tipo de maquilas. Ok, mire, esto nada más es un atisbo de lo que sucede, digamos, en una maquila. Viene el inversionista y dice, bueno, voy a ir a explotar a los guatemaltecos. Ahora, ¿cuál es la característica principal del guatemalteco? A ver, eso sí saben, ¿verdad? Guatemaltecos.
Una de Tal las que a lo que características. vengan, ¿Cómo? hay que darle a lo que venga. Bueno, trabaja, ¿verdad? Sí, pero digamos, un comportamiento de reacción que tiene el guatemalteco. Tener un ingreso. Buscar un ingreso. Eso es normal, ya es lo natural del ser humano. Por naturaleza uno sabe que quiere mejorar su nivel de vida, tiene que tener un ingreso y por eso es que uno busca trabajo, unos inmediatamente, otros todavía en la universidad todavía no están trabajando porque hay papás que se están esforzando para darles el estudio. Pero normalmente lo que queremos es tener ingresos. ¿Por qué buscamos tener ingresos cuando somos patojos? A ver, alguno que trabajó mientras que no estaba en la adolescencia todavía. Sí, tenemos trabajadores aquí cuando eran niños. No hay. Ahí sí no sé qué responderle, Lee. No, ¿verdad? A ver, nadie trabajó cuando fue niño. Sí, ¿verdad? En este caso, solo a mí me tocó que trabajar cuando fui niño. De 14 años yo ya estaba trabajando en una empresa. Eh, en ese tiempo, pues, ustedes saben lo que le pasa al ser humano, ¿verdad? Uno conoce de la libertad, uno comienza a pensar un poquito más allá de lo normal, se da cuenta que tiene mente, que tiene inteligencia, se da cuenta que si se compara con otros, uno está en la parte inferior. Y entonces dice, aquí la manera de salir, bueno, un adolescente piensa así, ¿verdad? En un país subdesarrollado, también en los desarrollados, un jovencito piensa de esta manera. Si esta vida tiene sentido, ¿cómo hago para que tenga sentido de verdad? Porque si no tiene sentido, ¿para qué vivir? Entonces la mayoría de jovencitos, adolescentes, tienen esa dicotomía, o vivir o seguir en desgracia. Bueno, no sé si eso les pasó a ustedes, pero en mi caso, yo sí pensé en ese momento. Tenía las dos opciones, seguir viviendo o terminar la vida ahí. ¡Hala, Lick! Lo que le pasa a usted, ¿para qué lo voy a negar? Es parte de lo que uno tiene que vivir en un país subdesarrollado donde no tiene las oportunidades. Yo aprendí porque estuve esperando oportunidades y no se dieron a los 14 años. Entonces, ¿qué había que hacer? Buscar las oportunidades. Desde ese entonces he andado buscando las oportunidades. Y cuando uno busca las oportunidades, las encuentra. Tenemos muchas oportunidades, pero depende de nosotros. Entonces, en un país subdesarrollado, si queremos que ese país desarrolle, yo tengo que buscar esas oportunidades, establecerme en ellas y crecer en ellas. Y eso ha sido desde los 14 años, desde que yo empecé a trabajar así formal, ¿verdad? De una manera formal, porque aquí en Guatemala de 14 años ya uno, según el código de trabajo, ya puede trabajar con permiso de papá o de mamá, pero ya se puede trabajar. Y yo empecé a trabajar desde esa edad y sigo trabajando. Y oportunidades me salen. Es decir, yo, por ejemplo, dar clases, tengo oportunidades de dar en muchas. Tengo otras universidades que me están pidiendo darles clases, pero no puedo, no me alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero si tuviera, pero oportunidades se tienen. Igual en el trabajo.
¿verdad? Oportunidades de trabajo siempre hay, pero hay que hacer carrera en algún lugar. Entonces, el capital humano, que es la parte que nos está deteniendo acá, es el que realmente no lo tiene Guatemala, porque su nivel de educación está sexto primaria, digamos 6.1. Ustedes pongan en Google y pongan capital humano de Guatemala. Si quiere lo podemos googlear nosotros acá, solo para detenernos un momentito. Vamos a ver si podemos hacer esto y que ustedes lo puedan ver. Voy a salirme de por acá. Voy a gastar un tiempecito para esto. Voy a sacar de acá. Vamos a ver si puedo trabajar esto con ustedes. Vamos a ver, voy a salirme aquí de acá. Veremos a ver si podemos. Voy a ir a Google. De repente ya cuando lo tenga ahí a la vista, capital humano. Y ustedes van a ver, miremos a ver cómo quitamos esto de aquí. Voy a entrar a una página, capital humano, su concepto. Vamos a Wikipedia. Y vamos a ver si aquí lo podemos trabajar. Capital humano, ahí lo tienen enfrente. Es un término usado en ciertas teorías económicas del crecimiento para designar a un hipotético factor de producción. Aquí hablamos de factores de producción, es introducción a economía, ¿no? Dependiendo no solo de la calidad, sino también de la calidad dependiendo no solo de la cantidad, sino de la calidad del grado de formación y de la productividad de las personas involucradas en un proceso productivo. Cuando se habla de capital humano, se habla de estas cualidades. La cualidad, es decir, que haya muchas personas en un país que tengan un grado de educación formal avanzado, en este caso pongamos un parámetro, una licenciatura de productividad, es decir, quiere decir que hay licenciados que no son productivos, no saben cómo ser productivos. Y pues tanto formación y productividad van de la mano. Se espera que un profesional ya sepa ser productivo, pero en países subdesarrollados tenemos profesionales que no son productivos. Ok, y ahí tienen ustedes entonces lo que es el capital humano. Y podemos ver qué nivel de capital humano tenemos nosotros aquí en Guatemala. Entonces, esto se mide con el 100% y cada uno de los países, por ejemplo, número 1 en capital humano, se llama Singapur. Oficialmente República de Singapur es un país soberano insular de Asia, formado por 63 islas, cuya forma de gobierno es la República Parlamentaria. Y vean, su capital humano está en el 88%. Ese es el máximo que hay. No hay nadie que tenga 100. Y luego le sigue Corea del Sur con un 84%. Después va Japón con un 84 también por ciento. Hong Kong, la parte residente de China, ¿verdad? Un 82%. Luego va Finlandia, 81%, Irlanda 81%, Australia el 80%, Suecia el 80%, Países Bajos 80%, Canadá 80% y así vamos midiendo hasta el número 50 que es Ucrania con el 65%. Entonces, índice de capital humano. Le preguntamos aquí a Google o a cualquier
motor. Y le decimos, mire, tráigame el de Guatemala. Y aquí tenemos a Fundesa, que es la que se encarga de ver el capital humano. Y veamos cuánto dice Fundesa que tiene de capital humano. Aquí tenemos cómo comparar. Veamos si tenemos aquí. Guatemala tiene menos de 60. Para el 2015 su puntaje era el 61.34%. En el 2017 bajó a 55.8%. O sea que en lugar de ir incrementando, vamos bajando. ¿Qué estará pasando aquí en Guatemala, verdad? Comparémonos con otros países. Guatemala tiene 61.34 en el 2015. El Salvador tiene 66.89. ¿Qué quiere decir? Hay como 5 de diferencia. Están mejor los salvadoreños. Honduras en capital humano tiene 58. Eso es tan peor que Guatemala. Nicaragua está en 60.65. Costa Rica, miren, 69. Casi 10 puntos más sobre Guatemala. Y Panamá, 71. Ahora comparemos desde el punto de vista fiscal, que es el tema que nos está tratando aquí. ¿Qué hace diferente desde el punto de vista fiscal Panamá que Guatemala? Entonces déjenme buscar aquí un documentito que encontré por aquí. Déjenme ver. Hay algo que está haciendo diferente Panamá que Guatemala. ¿Sí consideran eso o no? ¿Qué piensan ustedes que está sucediendo? Las inversiones, que es un paraíso fiscal. Ah, es un paraíso fiscal. Ok, pero están trabajando en ello. ¿Qué más? ¿Qué está haciendo diferente? Algo que piensen ustedes. ¿No se les ocurre algo? ¿No? Sí La están por verdad, ahí. no. ¿Cómo? Sinceramente, no se me ocurre algo. No, ¿verdad? Ay, tenía por acá un documentito, pero no lo tengo. Digamos, la diferencia que están haciendo es que en Panamá el ISR es el principal ingreso del país, es decir, las empresas y las personas en función de dependencia están aportando más. En el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, su principal ingreso que tiene el Estado está basado en el impuesto sobre consumo. En Panamá, el aporte más grande es el del impuesto al capital. Entonces, ahí el capital está produciendo más ingresos. Pero ¿cuál es el resultado desde el punto de vista de capital humano? Las empresas demandan capacidades mayores. Entonces, el nivel de educación en Panamá está más alto que en el de Guatemala.
Y todo eso va teniendo relación. No es que se quede, digamos que el impuesto en el IVA es el que nos apoya, el impuesto del ISR no mucho, el grado de capacitación, perdón, el grado de capacitación formal también apoya. Entonces todo eso va teniendo relación. Y esas son las diferencias que tenemos con Panamá. Bueno, hablemos sobre algunas otras condiciones que deben de existir aquí en lo que estamos trabajando, ¿verdad? Una de ellas es que no hemos terminado el desarrollo. Ahí me falta lo que es establecer los planes de desarrollo económico y social. Y esta es una función de la política fiscal. ¿Por qué les dije que era el corazón de finanzas públicas, la política fiscal? Precisamente por todo esto. El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país de generar riqueza. Esto además se debe reflejar en la calidad de vida de los habitantes. Es decir, el desarrollo económico es un término relacionado con la capacidad productiva de una nación, pero también se vincula al bienestar de los ciudadanos. Israel es un país nuevo. Si contamos cuántos años tenemos nosotros de independencia, estamos llegando a los 200. Y el pueblo de Israel apenas pasa de 50 años de que se fundó. Israel ya no es considerado como un país en desarrollo y es una potencia. ¿Cómo lo hizo? Cuando hablamos de productividad, hubo una ocasión en que el presidente o el primer ministro, digamos, de Israel se dirigió a la población y les dijo: señores, si queremos que Israel progrese, si queremos que Israel avance económicamente, les voy a pedir algo. Necesitamos que trabajemos 2 horas más. Es decir, lo normal eran 8 horas y les estaba pidiendo el presidente o el primer ministro de Israel trabajar 8 horas más, perdón, 2 horas más, es decir, 10. Era una política, porque ya hablamos que política es todo aquello que el gobierno hace o deja de hacer. Son las tomas de decisiones. Y ahí estaban tomando esa decisión. Necesitamos, para poder salir y ser comparada con las demás naciones, necesitamos que trabajen 2 horas más. ¿Qué implica eso? El que estaba estudiando tenía que estudiar 2 horas más. El que estaba trabajando en una empresa tenía que trabajar por el mismo salario 2 horas más. Y así sucesivamente. Cada área de la economía del país tuvo que aportar 2 horas más. Y vean, Israel, ¿cambió o no cambió? De no existir a existir. Y ustedes van a ir a ver los premios Nobel. La mayoría la tienen los judíos, los israelitas. Es decir, son decisiones. ¿Qué le cuesta a un presidente? Así como hizo, miren, no salgan. O sea, aquí en lugar de producir, menos, a producir nada. A diferencia de otros que buscan el desarrollo humano. Sí, Lick, pero es que habíamos que defender. Alguien nos tiene que defender de la pandemia. Y usted sabe que en realidad, si usted no se cuida, por mucho que haga el Estado por defenderlo y cuidarlo, no se valora. Lo único que logramos fue que las instituciones tuvieran consideración. Pero de ahí para allá, lo que hacemos es bajar la productividad. Se ha demostrado que el capital humano, sobre todo a través de la educación,
tiene en general una importante influencia positiva en el crecimiento de la producción por habitante. Estamos hablando del PIB, ¿verdad? De acuerdo con las contribuciones de diversos estudios. Para que todo esto se dé, tengo ahí en color rojo algunas cuestiones que hay que implementarlas para que la política fiscal se pueda dar. La primera es el libre mercado. Si no hay libre mercado, no puede haber crecimiento, no puede haber productividad, no puede haber desarrollo de capital humano. Entonces, necesitamos que exista. Y Guatemala es un país que supuestamente respeta el libre mercado, excepto en estas últimas decisiones que ha tomado el gobierno. Ponerle precio tope a las medicinas del COVID. Sí, Lick, pero hay que protegerlo porque estos empresarios son aborazados. ¿Y qué de la oferta y la demanda? Ya ustedes saben cuál es el efecto de la oferta y la demanda. Sí, Lick, pero mientras llega la oferta, la demanda, ayudarnos, nos sacan todo el dinero. Ok, pero eso es desconocimiento. Por eso le digo que somos subdesarrollados porque pensamos que el Estado es el que nos tiene que defender. Y yo le voy a decir algo. Si usted quiere salir adelante, olvídese del Estado y busque usted las maneras de generar sus propias oportunidades. No espere que el Estado se las dé. El Estado jamás se la va a dar. Nunca. Usted espera que cuando se gradúe de contador público y auditor, el Estado le va a decir, venite, yo te voy a dar el mejor puesto, el mejor trabajo, te voy a pagar. No, el Estado paga lo mínimo. No tenemos que depender del Estado. Y el libre mercado, pues nos hace que seamos competitivos. Si no somos competitivos, no valemos nada en el mercado. Eso sí lo tenemos que saber. Si no somos competitivos, si usted no sabe inglés, no es competitivo. Si usted no sabe manejar los paquetes de Office, no es competitivo. Si usted no conoce de contabilidad, no es competitivo. Si usted no conoce de finanzas, no es competitivo. Si usted no toma decisiones y esas decisiones las gana y tienen beneficios, no es competitivo. Si usted no sabe resolver problemas y no sabe ni siquiera resolver sus propios problemas, no es competitivo. Si usted no sabe resolver sus propios problemas, ¿cómo va a resolver los problemas de la empresa? Entonces necesitamos ser competitivos. Eso es lo que nos pide el mercado. Para que haya desarrollo, es necesario que cada ciudadano decida el costo, sufrir las consecuencias de meterse a un sistema de educación formal. Por ahí andan diciendo, incluso el presidente lo acaba de decir, en Guatemala hay una élite económica que no permite que los guatemaltecos, o no quiere que los guatemaltecos estudien. Por esa razón es que tenemos un Ministerio de Educación tirado en el suelo. ¿Verdad? ¿Qué importa si el niño estudia o no estudia? Él no puede tomar decisiones, pero somos los adultos que tenemos que velar por ellos, para que ellos estudien, para que no pasen lo que nosotros pasamos. Ok, libre mercado. Bueno, hay muchas cosas que podemos hablar, ¿verdad? Estado de Derecho. Guatemala es un país que tiene leyes para todo. O sea, se llama estado de legalidad. Aquí tenemos leyes, incluso si algún perro muerde a alguien, hay una ley. ¿Verdad? Hay leyes para todo, pero ninguna ley se aplica. No se aplica. Y casi todas las leyes no se aplican en Guatemala. Ese es el caso de un país subdesarrollado. La ley vial, por ejemplo. Si uno va en la carretera, se da cuenta que no les importa nada. Pero ¿qué es Estado de Derecho? Es aquella situación del país donde las leyes se aplican y no importa quién sea.
Aquí en Guatemala, un hijo de un magistrado andaba en un campo deportivo, amenazó a alguien con una pistola, lo fueron a agarrar, lo acusaron y todo, pero era hijo del magistrado. A él no hay que tocarlo, no hay que decirle nada. Él, por lo tanto, en un estado de derecho todos somos iguales ante la ley, sea pobre, sea rico. Ahí andaba un youtuber, no sé por dónde, que una de sus hermanas se iba a caer en un pozo de agua y le dio sus jalones de pelo y todo lo demás. Como era youtuber, llegó la policía, lo agarraron, lo metieron preso y ya está juzgado. Hace eso otra persona que tiene un poquito de poder, haciéndolo estuviera todavía. Entonces, no hay Estado de Derecho. No somos iguales ante la ley. Dependiendo quién es el que infringe la ley, así es el castigo que le dan o no le dan castigo. Entonces, una de las cosas que tienen los países subdesarrollados es precisamente su Estado de Derecho. Ahí está la Corte que no han elegido magistrados. Hace un año, más de un año que tenían que haberse elegido, no, pero como tienen que mantener las condiciones, ¿verdad? Entonces, no hay cambio. Bueno, y podemos seguir, esto que lo hagan los abogados y los que tienen que ver con ese tema, pero de todas maneras nos está afectando a todos, porque eso que no haya Estado de Derecho nos afecta a todos. Ok, propiedad privada. Es necesario la propiedad privada. No, que yo no tengo nada, no. Miren, la propiedad privada empieza. ¿Cuál es la principal propiedad privada que existe? Yo vivo en un cuerpo y ese cuerpo es mi propiedad y es la principal que existe. Es decir, el Estado no tiene que disponer de esta propiedad, de mi propiedad, que es mi cuerpo. El Estado no tiene que obligarme a trabajar, digamos, como lo sucede en países donde está centralizada la economía y todo lo demás, en donde no, la gente no tiene propiedad de su cuerpo. Entonces, esa es la primera propiedad privada que existe, mi cuerpo. Y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, porque es mi cuerpo. Algunos de nosotros lo engordamos, ¿verdad? Y lo tenemos hermoso. Y otros lo tenemos todo descuidado. Y otros lo tenemos todo hecho desgracia. Pero ¿quién es el que tiene que velar por esta propiedad? Soy yo. Es usted. Su primera propiedad. De ahí vienen otras cosas. Carros, casa, fincas, aviones, helicópteros, a empresas, propiedad privada. Y esa propiedad la tengo que saber administrar yo. Entonces, esa libertad de tener propiedad privada, que el Estado no pueda decirme, mira, ese cuerpo me pertenece, esa casa me pertenece, ese carro me pertenece, la empresa tuya me pertenece. El Estado no tiene que hacer, tiene que haber propiedad privada y tenemos que velar por ello. Y por último, la libertad. La libertad de decisión. Y aquí, pues, lógicamente tenemos que entender que incluye que si yo quiero vivir en estado de indigencia, eres libre. Hay libertad para que lo puedas hacer. Pero son decisiones que nosotros tenemos que tomar, ¿verdad? Si ustedes quieren afectar su cuerpo por cirrosis, por cáncer, por cualquier otra, por SIDA, son decisiones que ustedes tienen que tomar. Contagiarse del virus también son decisiones que nosotros tenemos que tomar, porque si nos andamos acercando a una persona que tiene COVID, lógicamente nos va a infectar. Y si no tenemos cuidado, y ahorita que supuestamente va a haber un poquito más de libertad y ya están llamando
que vayan a trabajar los que tienen diabetes, los que tienen problemas del corazón, los que tienen más de 60 años, ya pueden regresar. Lógicamente hay que cuidarse, nos tenemos que cuidar y ser un poquito casi antisociales, pero esta enfermedad así nos está llevando, ¿no? Entonces, de alguna manera, nadie tiene derecho de coartar mi libertad, tu libertad, ser libre. Si tú quieres dedicarte a contador público auditor, hazlo. Si no, dedícate a las ventas, dedícate a la producción, pero también te puedes dedicar a la mendicidad, ¿verdad? Esa es libertad. Ok. Algunos comentarios. Ya toqué algo por ahí. ¿Comentarios? ¿Aportes? Bueno, ante ustedes tenemos una gráfica. Hay una divergencia de un estudio que se hizo de 20 años a partir de 1990, medido a través del PIB, o sea, el PIB per cápita promedio de América Latina, dice, era poco más de una cuarta parte del nivel de ingresos de los Estados Unidos. América Latina es la línea verdecita. Ah, no, perdón, esa es la línea de Asia. Y entonces estamos diciendo, mientras que el PIB per cápita de los países asiáticos emergentes y en desarrollo era de solo del 5%. Aquí ustedes pueden ver en el año 1990 cuál era el per cápita en promedio de estos países asiáticos. Si había en el 2019, los países asiáticos se habían multiplicado por 4, pero América Latina seguía estando al mismo nivel. ¿Cuál es la línea de la América Latina? Y el Caribe es la roja, la línea roja. Un per cápita más o menos del 27%. Europa y Estados Unidos, que es la azul, pues ha tenido, casi estábamos similares en el año 1990 del per cápita, PIB per cápita promedio, con Europa y Estados Unidos. Pero veamos qué pasó. Los países asiáticos estaban mucho más abajo de Latinoamérica. Y ustedes ven que ellos comenzaron a invertir en la educación, en capital humano. Comenzaron a invertir para el 2019. Estos países ya, 2020 ya alcanzaron a Latinoamérica. Lo lograron. En tanto que Latinoamérica, donde está Guatemala, sigue con su misma parsimonia. No están invirtiendo en capital humano. Entonces aquí no solamente es problema de Guatemala, también otros países, excepto algunos así raros, ¿verdad? Chile, México, Brasil, incluyamos a Brasil ahí. Argentina, que ahora ya está en retroceso. Entonces, veamos a ver qué dice, y con esto vamos a terminar nuestra clase hoy. Voy a hablarles del siguiente trabajo. El trabajo que tenemos para esta semana se los voy a colgar en la página y va a consistir en ver un video y yo les voy a poner preguntas que tienen que contestar a cada uno. Una pregunta para cada uno. Para que ustedes vayan trabajando su examen. De esta manera va a ser su examen.
que ya con ustedes, pues si ustedes ya lo vieron, pues tenemos que, vamos a ver si no me equivoqué, no revisé. Ahorita les voy a mostrar cuándo hacer nuestro examen. Ya por ahí se los vamos a mandar. Voy a presentarles esta página que aquí ustedes pueden ya comenzar a trabajar conmigo. Voy a quitarla de aquí. Y voy a ingresar a una página que es en el Fondo Monetario. Y vamos a poner acá el que nos interesa. Aquí hay algunas estrategias. Esta información está en inglés y ya dijimos que el que no sabe inglés pues deja de ser competitivo, ¿no? Y pues los que no mucho sabemos de inglés nos vamos a ir con el apoyo de Google, que hay translation. Entonces ya me tradujo la página del Fondo Monetario. La falta de capital humano está frenando el crecimiento de América Latina. Entonces aquí está lo que ya les hablé y aquí está la gráfica que les presenté y comenzamos el análisis. Aquí es de analizar, de criticar y de aplicar, ¿verdad? Que son partes de la taxonomía de Bloom para el aprendizaje. Y nosotros tenemos que ir al grado o al nivel de evaluar algunas políticas fiscales. ¿Qué es esto aquí? Explica este débil crecimiento de los ingresos relativos. Es una pregunta. Ustedes saben que todo documento técnico, académico debe de empezar con una pregunta. Por esa razón es que yo les pido que todo trabajo que ustedes hagan tiene que ser a través de una pregunta. Entonces aquí ellos se preguntan, ¿qué explica este débil crecimiento de los ingresos relativos? Están comparando Europa, América Latina y países del Asia. Dado que Asia tiene el doble de nivel de inversión de América Latina, es tentador culpar al bajo crecimiento de la baja inversión. Es decir, como hablamos de que una de las características que busca el inversionista, pues hay cosas como las que hablamos, los costos, los incentivos fiscales, el capital humano, entre otros, ¿no? Pero algunos consideran que Guatemala es subdesarrollado porque hay baja inversión externa, que vengan inversores a Guatemala. Y entonces el presidente un día de estos habló y dijo, vengan todos a invertir a Guatemala. Pero no hay las condiciones para invertir. Entonces se ha considerado que Guatemala no se desarrolla porque no hay inversión extranjera. Pero aquí nosotros somos los que espantamos al inversor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos, perdón por lo que voy a hablar, pero lo primero que hacemos es un sindicato para hacerle la vida y pelear. Y digamos, los sindicalistas, no voy a hablar contra ellos, porque yo sé que son necesarios. Porque hay inversionistas que, como dijeron ustedes, vienen a explotar al guatemalteco. Y el guatemalteco tiene una característica, se llama rebeldía. Esa es una naturaleza del guatemalteco y del latino, rebelde. Y a veces rebelde sin causa. Entonces, al rebelarse, una de las formas de rebelión y de organización se llama sindicalización. Y lo primero que se le pone al inversor es el sindicato. Y entonces el inversionista ya no puede tomar decisiones, porque adicionalmente el que dirige el sindicato es una persona que no tiene la capacidad
de resolver problemas de la empresa, ni mucho menos de su vida, y entonces se mete a dirigir y a pedirle al inversionista ciertas prebendas que si tuviera una empresa se daría cuenta de lo que el inversionista está haciendo. O sea, no estoy a favor de la explotación tampoco, pero sí nosotros debemos de ser críticos en este punto. Entonces en Guatemala no viene un inversionista porque lo primero que le hacemos es ponerle un sindicato y ya le cerramos las puertas y ya no puede trabajar, le hacemos berrinche. Es decir, somos rebeldes. Y déjenme ser claros en esto. El inversionista no va a venir a Guatemala mientras que nosotros lo primero que le hacemos es formarles un sindicato, defender nuestros derechos. Es cierto, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Pero cuando ya se unen, entonces la lucha de poderes, la fuerza, juntos somos invencibles, etcétera. Lógicamente así es. Pero mientras tengamos ese espíritu de rebeldía en la que no permitimos que el inversionista trabaje en Guatemala y logre sus objetivos, seguiremos en la misma. Tenemos que cambiar alguna forma de ser, la rebeldía, ¿verdad? La oposición, a quienes nos oponemos, aunque no sepamos de qué se trata, pero la cosa es que hay que hacer berrinche. Entonces, el inversionista a Guatemala cuando lo mira, primero porque tiene solo sexto primaria, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer uno de sexto primaria? ¿Qué capacidad de análisis puede tener alguien que solo estudió 6 años? ¿Qué capacidad de ver el futuro? No hay. Entonces, el inversionista no viene. Y ese es uno de los temas que se abordan cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de política fiscal. No tenemos la capacidad. Ok. Y dice, pero Europa oriental y suroriental ponen en duda esta narrativa, habiendo logrado un crecimiento más rápido que América Latina con menor inversión que Asia. En un nuevo documento de trabajo comparamos las experiencias de estas 3 regiones antes del COVID-19 y llegamos a la conclusión de que América Latina es más pobre debido a los menores niveles de capital humano y productividad, no a la inversión. Ok, y aquí ya podemos sacar nuestro análisis y yo les voy a poner ahí, ir a leer estos artículos, a ver un video y ustedes puedan hacer la evaluación y la aplicación a Guatemala, ¿verdad? Ese es el objetivo de este examen que viene, que ya pronto lo tendremos. Yo creo que veamos, yo lo tenía aquí en mi asistencia, el 19 de septiembre, ¿verdad? Dentro de 15 días. Entonces, practiquen esta semana y los otros exámenes, las otras tareas que hemos tenido. Yo me baso siempre en las tareas, ¿eh? Así que yo esta semana tengo que hacer el examen para presentarlo a las autoridades y luego, pues, trabajarlo con ustedes. Voy a detener mi grabación.